Bien, en estos momentos nuestra sesión ha comenzado a grabarse. Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos sean a nuestra clase 35 de cálculo integral. Espero se encuentren bien. Déjenme ponerles la presentación del día de hoy. Claro, está en dos partes subdividido, pero tenemos nosotros... ¿Qué pasó, Mons? Ok, entonces fíjense bien. Eh, la parte de los proyectos, estoy en esa parte de las asignaciones. Ya recibí en algunos de ustedes el correo con respecto a la situación de, ya sé que tengo que exponer y todo. Ujú. Ok, entonces nada más denme chance este fin de semana en ponerlos en perspectiva para que no tengamos como ninguna situación. Ahora, otra cosa, tal vez no han visto ustedes el reflejo de sus calificaciones porque me apuré tanto y me dijeron, no, es que matemáticas siempre tiene que registrar al final, pero en la vez pasada yo fui el final, bueno, fuimos el final, pero yo fui el último de todos, entonces todavía no las he cargado, déjenme ahorita que termine mi sesión, me dijeron que después de las 7 ya matemáticas puede empezar a cargar sus calificaciones. Ujú. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí con respecto a esta parte? ¿No? Ok. Bueno, fíjense bien, nosotros estuvimos revisando en la clase anterior a la anterior, es decir, la clase 33, estuvimos revisando justo la suma notación sigma. Sí vi que les costó mucho trabajo, así que vamos a iniciar con algunos ejercicios de suma en notación sigma. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros tenemos, pensemos aquí, sería la suma, recuerden, ya teníamos conocimiento de qué era toda esta parte de la suma. Entonces, aquí sabemos que va a ser desde i igual a 1, siempre se va a iniciar en 1 y vamos a terminarlo, por ejemplo, en 5. Y aquí vamos a poner la expresión, nos quedaría como, tendríamos nosotros 2i más 1 entre 3. Entonces, fíjense bien, prácticamente lo que tenemos que hacer es sustituir en esa fórmula y aclaro, nuestra i, nuestro contador va desde 1 y termina hasta 5, considerando que los números es como los números cuando nosotros aprendemos a contar, es decir, 1, 2, 3, 4 y llego hasta el 5, ¿sale? Entonces, fíjense bien cómo lo vamos a desarrollar. En el primero de ellos, nosotros tenemos, espérame, es que estoy, el libro se cerró, a ver. Aquí está, me pongo mi separador. Y ojo aquí, nosotros tendríamos lo siguiente. Esta suma nos quedaría igual, tendríamos nosotros el primer término, es decir, el primer término nos quedaría 2 multiplicado por 1, ajá, más 1 entre 3, más, y aquí voy a poner los signos separados, bueno, vamos a poner más, y déjenme poner esta parte en color rojo a fin de ver cómo es que se va diferenciando. El siguiente sería 2 multiplicado por 2 más 1 entre 3. Siguiente me quedaría más y tendríamos nosotros fracción, sería 2 multiplicado por 3, bueno, sería más 1 entre 3. Y ojo acá, esto nos quedaría más. O sea, ya vimos aquí es cuando i vale 1, i vale 2, i vale 3 y vamos con el siguiente. ¿Qué pasa cuando i? Tendríamos más, fracción sería 2 multiplicado por 4 más 1 entre 3. Entonces aquí nosotros tendríamos más, entonces déjenme aquí ponerlo, sería el signo de suma y aquí tendríamos el otro símbolo y sería aquí fracción, sería 2 por 5 más 1 entre 3. Y nosotros ya tendríamos esta expresión. Hasta aquí, ¿quién se me perdió? ¿Vamos todos bien? La expresión la dio desde el principio, ¿verdad? Sí, esta es esta expresión, mira. Y ya nada Esta más que teníamos tenemos. que ir sustituyendo con i como en las anteriores, ¿verdad? Exactamente. Ok, Ujú. gracias. De nada. Muy bien. Y entonces esto nos quedaría igual. Déjenme ponerlo en color azul. Tendríamos nosotros igual. Sería en el primero, por la jerarquía de operaciones, primero sería 2 más 1 sobre 3. En el siguiente me queda 2 por 2 es 4 más 1 sobre 3. Siguiente, 2 por 3 me quedaría 6 más 1 sobre 3.
más siguiente me queda 2 por 4, me quedaría 8 más 1 sobre 3. Y en el siguiente me quedaría 2 por 5 es 10 más 1 sobre 3. De tal manera que cuando nosotros simplificamos nos queda 2 más 1, me queda 3 entre 3, más me quedaría 4 más 1, me quedaría 5 sobre 3. Siguiente me quedaría más 7 sobre 3. Más me quedaría 8, perdón, 8 más 1, me quedaría 9 entre 3. Y finalmente me quedaría 11 entre 3. Y aquí una cosa importante a aclarar es que vamos a sumar todos esos números. Déjenme ponerlo en otro color, pensemos en color morado. Y aclaro, esto va a ser igual. Podemos ponerlos todos en un mismo denominador y nos va a quedar nada más que cuando se suman. Ok, sería fracción. Aquí sería un 3. Y aquí tendremos 3 más 5 más 7 más 9 más 11. Y si nosotros sumamos todas esas expresiones, nos va a quedar aquí 3. Sería 3 más 5 es 8 más 7 son 15. 15 más 9 serían 24. 24 y 11 me quedarían 35. 35 tercios y así lo dejamos, que sería la suma de todos esos términos. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? No, profe. Ok, perfecto. Anótenlo, por favor, para que podamos continuar. Reitero, cualquier duda, con toda confianza pregunten, ¿eh? Muy bien. Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Déjenme, voy a duplicar diapositiva. Y mi ejercicio dice lo siguiente. Tendríamos nosotros, sería de pronto, a ver, la suma desde i igual a 1 hasta 6. Sería en este caso hasta 6. Híjoles, bueno, no era lo que tenía en mente. Sería 6. Y aquí vamos a tener i al cuadrado, i elevado al cuadrado, entre, y aquí me quedaría 1 más i. Muy bien, fíjense bien cómo vamos a resolver esta suma, porque tenemos que seguir la respectiva regla que tenemos en nuestra serie. Déjenme aquí, voy a simplificar esto. Y tendríamos en el primer término, sería para 1, sería aquí fracción, y tendríamos 1 elevado al cuadrado entre 1 más 1. Siguiente, me quedaría aquí. El siguiente término sería 2. Sería 2 al cuadrado sobre 1 más 2. Siguiente, tendríamos nosotros, en este caso, sería para el 3. Sería 3 elevado al cuadrado sobre 1 más 3. Siguiente, tendríamos nosotros 4 al cuadrado sobre 1 más 4. ¿Vale? Ya tenemos aquí 1, 2, 3, 4. Siguiente, déjenme aquí, voy a duplicar porque necesito la otra parte también. Y bueno, nos quedaría como, ok, sería 5 cuadrado. Tendríamos aquí 5 entre, sería 1 más 5. Y bueno, en el siguiente me quedaría aquí, sería 6 al cuadrado sobre 1 más 6. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de qué fue lo que se hizo? ¿No? Ok, a ver, elevamos al cuadrado, nos queda 1 sobre 1 más 1, más 2 al cuadrado, me quedaría 4 sobre 1 más 2, más 3 al cuadrado, me quedaría 9 sobre 1 más 3. Siguiente, me quedaría 4 por 4, me queda 16.
Y aquí me quedaría como 5 al cuadrado, me quedaría 25 sobre 1 más 5. Y siguiente me quedaría 36 sobre 1 más 6. De tal manera que cuando nosotros simplificamos, déjenme voy a ponerlo en otro renglón. Y nos quedaría como sería, ok, desde aquí lo modifico. 1 entre 2. Y aquí nos quedaría 4 sobre 3. Siguiente me quedaría 9 sobre 4. Ujú. Siguiente me queda 16 sobre 5. Ujú. Más 25 sobre 6. Ujú. Y en el otro me quedaría 36 entre 7. Aclaro, esta operación, dígame. ¿Todo bien? Dígame, Jean, ¿qué pasó? Ah, no, es que prendí el micrófono por accidente, profe. Ah, ok, ok, perfecto. Muy bien. Y esta suma, déjenme hacerlo en calculadora. Honestamente es muy, muy extensa. Digo, sí la podemos hacer, pero no es el objetivo ver si aprendimos a sumar fracciones o no. Sería 1 un medio más, sería 4 tercios. Ujú. Más me quedaría 9 cuartos. Más me quedaría 16 quintos. Más tendríamos nosotros 25 sextos. Ujú. Más me queda 36 séptimos. Ok. Y esto me queda igual. Déjenme ver si lo puedo poner así. Me quedaría 2323. 2323 entre 140. Y ya no se puede simplificar. Hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta, muchachos? ¿Vamos todos bien? Sí, profe. Ok, perfecto. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Profe, Dígame. ¿Por qué se dejan así como en fracción? Ah, porque es más usual ver la suma de esa forma. Ya cuando uno, por ejemplo, trabaja en el contexto real, es decir, si lo estamos contextualizando, pensemos en un problema que sea una suma de velocidades, si lo queremos ver de esa forma, entonces sí sacamos su decimal correspondiente. Ah, ok. Entonces, Ujú. Ok. De nada. ¿Alguien más? sí, yo. ¿Me podría Bien. explicar cómo sacó los dos números? Es que se me trapó y ya no le entendí. ¿Cuáles dos números? Los azules, los de 2323 y 140. Ah, ok, bueno, aquí nada más lo que hice fue, bueno, ya tenía el cuadrado y sumé estos de aquí. 1 más 1 aquí es 2, 1 más 2 es 3, 1 más 3 es 4 y así sucesivamente. Y eso lo obtuve ya con la calculadora, o sea, al sumar estos números, porque les decía que eso es como que muy, muy pesado. Ujú. Ok. ¿Vale? Bien, ¿alguien más? ¿Vamos todos bien? La clase anterior nosotros estuvimos revisando la parte de series telescópicas. Claro, eso es nada más el ir eliminando, reitero, no, no involucra como tal la situación donde nosotros tengamos que, pues hasta cierto punto ver, ¿cómo les digo? O sea, no, no es como tal parte de nuestro contenido. Ujú. Ok. Bien. ¿Puedo continuar, muchachos? Profe, yo sigo teniendo una duda. Ujú, dígame. ¿Por qué 2323? O sea, solamente quiero saber de dónde se multiplicó, se sumó, qué pasó. Bueno, hice la suma de fracciones con la calculadora. Ujú.
Resume de un medio más 4 Ah, ok, tercios más profe. 9 cuartos y así sucesivamente. Ujú. Ok, Sí, profe, gracias. de nada. Bien, voy a dejar de presentar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok. Fíjense bien, voy a presentarles ahora nuestra presentación original. Ujú. Ok, ¿ya lo estamos visualizando? Sí. Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, aquí ya claro esta iba primero, sin embargo quise hacer como un reforzamiento sobre la parte de las sumas y cómo aplicarlos. Entonces, lo que veremos a continuación será repaso de límites al infinito y veremos ejercicios de series con límites, porque es algo que nosotros debemos de establecer, ¿vale? Y bueno, esperemos si nos dé tiempo para ver la introducción al problema de áreas. Entonces, fíjense bien. Primero vamos a ver qué pasa con los límites al infinito, porque eso es algo en el que nosotros de pronto tenemos como allí que recordar, y bueno, salvo la situación que ustedes me comentaron, pues es ad hoc con esta parte. Ok, fíjense bien, los límites al infinito son aquellos que no tienden a un número, sino al infinito o menos infinito, dependiendo del caso. Entonces, prácticamente sabemos que en los límites diríamos x tiende al infinito, ¿estamos de acuerdo? Entonces, fíjense bien, aclaro, esto no es necesario que lo anoten. ¿Mm? Bueno, caso de sucesiones polinomiales, que es, aclaro, lo que estamos viendo en estos momentos, o el caso más pesado es cuando tenemos una división o bien de pronto tenemos una fracción. Pero fíjense bien, vamos a comenzar desde lo más elemental. Si nosotros tenemos el límite cuando n va hacia infinito, levante su mano, ¿quién no entiende esa notación? O sea, ¿quién nunca la ha visto en su vida? Ok, bueno, asumo entonces que todos la vieron. Entonces, fíjense bien, siempre al evaluarse van a dar infinito. Algunas veces puede ser menos infinito, pero eso depende de la naturaleza de la función. Ahora, vamos al caso de funciones racionales, que les decía, esos son los que más nos interesan. En este caso, por ejemplo, el límite cuando n tiende al infinito de f de n entre g de n. Con g de n no puede ser cero, sino entonces dividiríamos entre esa cantidad. Ok, pasos a mencionar. Uno, se divide cada término entre la letra de mayor exponente, tanto el numerador como el denominador. Es decir, nos enfocamos en cuál es la letra que gana y sobre eso dividimos tanto en el numerador como en el denominador. Siguiente, aquellas letras y exponentes que sean iguales dan 1, mientras que en el caso contrario va a dar 0, ¿vale? Y si tenemos una expresión de la forma a entre 0 y si lo evaluamos al infinito, esto nos queda infinito con a cualquier número. Aquí no importa el número que se tenga, ¿sale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda con respecto a esta parte de límites al infinito? ¿No? Ok, perfecto. Bien, anótenlo por favor. Ujú. Y ahorita continuamos. Voy a darles un minuto para que anoten todo eso. Y es importante justo por la situación que tenemos que enfrentarnos a los límites. Cualquier duda, con toda confianza, pregunten, ¿eh? Si ya terminaron, me avisan, por favor.
Bien, ¿puedo continuar, muchachos? Espérame tantito. Ok, nada más no olviden en confirmarme. Por mi parte ya, prof. Ok. Nada más creo que era Bruno quien tenía que esperarlo. Ya, profe. Gracias. Ok, perfecto. De nada. Muy bien. Ok, entonces vamos a hacer algunos ejemplos a fin de entender esta parte de los límites al infinito. Reitero, esta parte no se les vaya a olvidar porque sí va a ser importante para la integral definida. Bueno, fíjense bien, si nosotros calculamos el límite cuando n tiende al infinito de 5n cuadrado menos 6n más 9 entre 2n cuadrado menos 9n más 4, primero nos vamos a fijar que la letra de mayor exponente, tanto en el numerador como en el denominador, es decir, la que gana, va a ser n cuadrado. Entonces, eso quiere decir que vamos a dividir cada uno de los términos entre n al cuadrado. Y acorde a las notas que nosotros tenemos, dice que los que arriba y abajo no tengan la misma letra, se hacen cero. Los que sí tengan la misma letra, por ejemplo, en el caso de 5n cuadrado entre n cuadrado, se toma nada más el número, que sería 5, y en nosotros me va a dar 0. Aquí sería 2, 0 y aquí 0, de tal manera que esto me queda 5 medios. Ya le dimos una solución a ese límite, ¿sale? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Sí ha quedado claro? ¿Podría repetir? ¿Perdón? No, no se escuchó muy bien, Mari. ¿Alguien escuchó a su compañera? Que si lo podría volver a explicar, por favor, Ah, profe. ok, a ver. Fíjense bien, vamos de nuevo. Bueno, no tan en retroceso. A ver, la letra de mayor exponente que debe de ganar tanto en el numerador como en el denominador es n cuadrado. Si de pronto en el denominador hubiese habido un n a la cuarta, entonces la que gana es n a la cuarta, hacia arriba hay un n al cuadrado. Pero allí gana entre los dos sería n cuadrado. Entonces, dividimos cada uno de los términos que tenemos en nuestra función, es decir, lo que está al lado del límite, lo dividimos entre n al cuadrado. Cada término, ¿sale? Y recordemos que yo les había comentado que, bueno, en la anotación anterior de la diapositiva antecesora, nosotros dijimos que todos aquellos donde arriba y abajo no esté la n al cuadrado o la expresión igualito se hacen cero. En el primer caso aquí tenemos n cuadrado y n cuadrado, entonces nada más nos queda 5. Menos en el otro 6n entre n cuadrado, como no son iguales los exponentes arriba y abajo, eso se hace cero. En el otro caso, 9 entre n cuadrado, pues tampoco son iguales, se hace cero. Abajo tendríamos 2n cuadrado entre n cuadrado. Ahí sí son iguales, solamente me sobrevive el 2. En el otro, como no son iguales, nos queda 0 y 0. Si arriba, por ejemplo, simplificamos, nos queda 5 menos 0 más 0, me queda 5. Y abajo, 2 menos 0 más 0, pues nada más me queda 2. Y ese sería nuestro resultado de límite. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Profesor, yo tengo una pregunta. Dígame. Por ejemplo, si, como usted daba el ejemplo, si fuera n a la cuarta, ¿se haría el mismo procedimiento pero con esa exponencial? Así es, pero por ejemplo arriba, pensemos de pronto, nos quedaría todo 0 y abajo me quedaría 2, pero nosotros sabemos que 0 dividido entre 2 nos queda 0. Ah, ok. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Bien, ¿puedo continuar?
¿Por qué después de que se dividiera con la n al cuadrado ya da como 0? Porque esos son los términos que no se parecen. Honestamente, pregunta, ¿vieron los límites al infinito? Profe, es que yo me acuerdo así como muy lejos Ujú, de que el ok. semestre pasado en las tareas que nos dejaban venía eso, pero realmente que nos lo explicara así, profesor, pues ya le decimos que nunca tuvimos clase con el profe. Sí me acuerdo que venía ahí como en temas y me acuerdo justamente de esos signos, de todo eso, pero como que nos lo explicaran así como usted explica, no. Ujú. Ok, a ver, fíjense bien en este caso, a ver. ¿Por qué en nosotros me dio 0? Bueno, fíjense bien. Eh, hacemos el por qué 0. A ver, imagínense, por ejemplo, a ver, Lael, si yo tengo una manzana y te invito de mi manzana, ¿cuánto te tengo que dar? Suponiendo que son repartos equitativos. Lael no está. La micha. Ok, la mitad. Pero supongamos, bueno, sería el ejemplo con Eric. Supongamos que de pronto Oliver nos dice, nos invita a la manzana, un poco de manzana. En cuántas partes las tenemos que dividir? Hola, ¿sí están hoy? En 3, ¿no? En 3 partes. Pero supongamos que ahora, por ejemplo, nos dice Carlos Ricardo, yo quiero también una manzana, bueno, quiero parte de, tendríamos que dividirlo en 4 partes y así sucesivamente. Imagínense que mi manzana yo la reparta entre todos los alumnos de que conforman al CECIT 4. Son en total, si no mal recuerdo, 3,500. ¿Entre cuántas partes tendría que dividir mi manzana? Entre 500. Exactamente. Pero llega un momento en que si yo les digo, bueno, voy a repartir mi manzana a todos los que conforman la Ciudad de México, llega un momento en que ya al pasar el tiempo, que en este caso sería cuando se vuelve al infinito, que es justo lo que tenemos en estos límites, tendríamos nosotros que, a pesar de que es una cantidad, pero lo estamos dividiendo entre una cantidad muy grande, imagínense que ese es n cuadrado, una cantidad muy grande. Pensemos, mi manzana sería la que dice n, y el n al cuadrado sería la cantidad de personas. Mientras vaya creciendo el número de personas, llega un momento en que ya la manzana que les tocaría sería mínima, ni les tocaría manzana. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Entonces, por esa razón, yo les comentaba que si nosotros teníamos, déjenme ponerlo en la diapositiva anterior, yo les comentaba que si, por ejemplo, aquellas letras y exponentes que sean iguales dan 1, mientras que en caso contrario da 0. Es decir, arriba y abajo, si hay misma letra con el mismo exponente, nos va a dar 1. Pero si no es así, nos da 0. ¿Por qué? Porque al final nos estamos enfrentando al problema donde tenemos que dividir entre un número muy grande. Si dividimos entre un número muy grande, es claro que de pronto nos va a dar 0 al final. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? Profe, ¿puede repetir lo último, por favor? Sí, les decía que en el caso cuando aquí nosotros tuviéramos el número aquí, bueno, n cuadrado, y aquí está lo mismo, n cuadrado, entonces todo eso, como son iguales, se hace 1. Pero en el caso que aquí tendríamos n y aquí n cuadrado, que son diferentes, entonces aquí nosotros tendríamos que eso se igualaría a 0. ¿Por qué se iguala a 0? Porque finalmente estamos multiplicando por un número que es, perdón, no multiplicando, dividiendo entre un número que es muy grande. De tal manera que al hacer esa división, llega un momento que se tiende a ir a 0. Imagínense el ejemplo de la manzana. Si yo mi manzana empezamos con Eric a dividirlo a la mitad, entonces llega un momento en que si lo invitamos a todos los habitantes de la Ciudad de México, llega tan partirse en tantas secciones que llega un momento en que ya no les toca nada. No sé si hasta aquí soy claro. Sí, profe, gracias. Sí, profe. Ok, perfecto. Por esa razón es que yo les decía que cuando son diferentes, tanto arriba como abajo, en la letra y el exponente, eso me va a dar 0, ¿vale? Muy bien.
Hasta aquí voy a pasar al siguiente ejercicio a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, bien, vamos a nuestro segundo límite. A ver, aquí, ¿cuál es la letra que gana? O sea, ¿cuál es la de mayor N al cuadrado. exponente? En el N cuadrado. cuadrado, exactamente. Por lo tanto, nos quedaría aquí, dice aquí la letra de mayor exponente, tanto en el numerador como en el denominador, es n al cuadrado. Por lo tanto, nosotros tenemos que dividir todo entre n cuadrado. Recuerden que aquellos donde no tenga arriba y abajo misma letra con el mismo exponente, se va a hacer 0. En el primero me quedaría 5, menos 0, más 0, entre menos 0 más 0. Y al final nos quedaría como 5 entre 0. Esto nos da indudablemente infinito. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí con respecto a este ejercicio? ¿No? ¿Sí es claro? Sí, Ok, profe. perfecto. Anótenlo por favor para que podamos continuar. Profe, hace rato me habló, ¿verdad? Ya te dije que te iba a reprobar, te iba a regalar un punto. Ay, ni modo. Te lo Lástima. perdiste. Chispas. Ahí para la otra. Le puse Bueno, por el chat, pero creo que ni me peló. Pero ahí se ve. Ahí se ve. no, no es eso, es que estaba yo, a ver, es que escondí el chat porque luego no me deja como ver aquí las herramientas de aquí del PDF. Es que Oh, no le sí. caes bien la él. Ok, muy bien. ¿Puedo continuar, muchachos? Espérame tantito, profe. Ok. Déjenme ver si mi computador ya se cargó. Sí, déjenme trasladarme en lo que ustedes terminan de anotarlo. Avísenme de todas maneras, yo puedo seguir aquí en la presentación. ¿Han escuchado hablar del programa llamado GeoGebra? ¿Cómo, profe? ¿Han escuchado hablar del programa llamado GeoGebra? ¿Yo? No. Ujú. ¿No? ¿Nadie? Sí. Bueno, pues es el programa con que vamos a trabajar en las siguientes sesiones. A partir de ahora esperemos si me dé tiempo de definir el área bajo una curva y así vamos a contextualizar la integral definida. Bien, no se le olvide, creo que era Bruno, a confirmarme en cuanto haya finalizado, por favor. Ya, profe. Gracias. Ok, perfecto, muy bien. A ver, espérame tantito. Ok, bueno, entonces ese fue nuestro resultado sobre ese límite. Reitero, no todos los límites tienen una solución. Uno puede darle la respectiva solución, pero no siempre es como válido. Ujú. Muy bien, muchachos, continuamos entonces. Ok, ahora sí ya. Bueno, fíjense bien. Entonces ahora vamos con este límite. En este límite, por ejemplo, el que gana sería justamente n al cuadrado. Entonces todo lo dividimos entre n al cuadrado y nos queda de la siguiente manera. Todo se divide entre n cuadrado y nos quedaría 2 menos 3, bueno, perdón, 0 más 0 entre 6 más 0 menos 0. Y aquí nos quedaría 2 sextos, que esto es igual a 1/3. ¿Preguntas hasta aquí con respecto a este ejercicio? Por mi parte, no, profe. Ok, anótenlo por favor para que podamos continuar.
¿Cuál hay? ¿Estos límites al infinito? Sí, esto, prof. Pero esto no es tema de cálculo integral. Esto era para que Oh, fuera tema de cálculo integral, prof. Así yo feliz. no. Este es cálculo diferencial. Bueno. Esto está Entonces en quiere decir que vaina. no te gustó mi curso. Bueno. Yo nunca dije eso. Ok, bueno. Ya le dije, lo ven en Alemania. De mejores cursos me han corrido. Ok. Nos vemos en Continuamos Alemania. entonces. ¿Qué pasó? Nos vemos en Alemania, ahí todo cool. Ok. Bueno, vamos a continuar. Fíjense bien, vamos a hacer los siguientes ejercicios, pero vamos a calcular las siguientes. Bueno, esta suma, sí la vamos a hacer. A ver. Yo creo que voy a hacer en principio el primero, porque se trata de una serie telescópica. Entonces, a ver, déjenme, voy a tomar una captura. A ver, fíjense bien. ¿Cómo lo vamos a establecer? Fíjense bien. A ver, déjenme ponerlo aquí igual. Ok, aquí está mi captura. Ojo, porque tenemos ahora el límite de una suma. Aquí, aclaro, yo puse nada más sumas al infinito, pero se puede, bueno, no sumas al infinito, sino límites al infinito, pero se puede extender nuestro concepto. No está tan difícil, fíjense bien. A ver, sería desde hasta n, por ejemplo. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta suma? Sería el límite. Podemos ponerlo así, sería igual. El límite cuando n es igual a 6 o tiende a 6, tendríamos nosotros que sería la suma, o sea, esto es igual a la suma desde igual a 1 hasta 6, ¿de quién? Y tendríamos nosotros, sería fracción, sería 4n, pero n vale 6, entonces aquí vamos a colocar los 6 entre y más 1. Menos me quedaría fracción, sería 4 multiplicado por 6 entre y. ¿Quién se me perdió hasta aquí? ¿Nadie? ¿Todos entendimos qué se hizo? Ok. Y si fuera 7, ¿se pondría el 7 en el paréntesis? Así es. Ok, vale. Y bueno, aquí si simplificamos nos va a quedar, en este caso, sería 4 por 6 sería 24. Y aquí me quedaría por I más, bueno, entre I más 1 y aquí me quedaría 24. Bien, ahora vamos a desarrollarlo. Primer término va a ser cuando nosotros tenemos, sería 24 entre 1 más 1. Entre, bueno, sería menos, sería aquí 24. Y aquí sería entre 1. Bien, vamos a sumar el siguiente término. Déjenme aquí ponerlo la separación. Ok, siguiente me quedaría 24. Y aquí me quedaría, sería 2 más 1. Entre, me quedaría, bueno, sería menos, sería aquí fracción, sería 24 entre 2. Muy bien, y aquí me quedaría más, fracción. ¿Sí vamos entendiendo hasta aquí o ya nos confundimos? Ustedes díganme. O sea, lo voy a poner 6 veces, ¿no? Otra vez. Tenemos que desarrollarlo de esa manera. Sería 24 entre, tendríamos nosotros 3. Ok. Fíjense bien, déjenme aquí, voy a ponerlo de otra, bueno, vamos a poner los siguientes términos. Y sería igual, tendríamos nosotros, fue para 3, ahora vamos con el término para 4. Entonces nos quedaría, sería más
fracción y déjenme poner el más de color rojo, así como lo habíamos establecido. Sería en este caso 24 entre 4 más 1, menos tendríamos nosotros 24 entre 3. Siguiente me quedaría más, tendríamos nosotros fracción, déjenme poner el más en color rojo, y tendríamos aquí, sería 24 entre 5 más 1, ajá, menos, sería fracción, sería 24 entre 5, más tendríamos aquí nosotros, sería fracción, y nos quedaría como 24 sobre 6 más 1, menos fracción, sería 24 sobre 6. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de qué fue lo que se hizo? Profe, ahí no es 4 después de 4 más 1. ¿Dónde? Hasta el último. Cierto, sí. Aquí sería 4. Ok, sí, ya los demás están bien, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Ok, y entonces esto es igual, nos quedaría en el primer caso, sería 24 entre 2 menos 24 entre 1. Después me quedaría más, sería 24 entre 3. ¿Qué hice? A ver, sería más, fracción sería 24 entre 3. Siguiente me quedaría menos 24 entre 2. Tendríamos posteriormente más, sería 24 sobre 4. Menos 24 sobre 3. Siguiente me quedaría más fracción 24 sobre 5 menos sería fracción, sería 24 sobre 4. Siguiente me quedaría más, sería fracción, sería 24 entre 6 menos sería fracción. A ver, déjenme ver si no me estoy equivocando. 4 más 1 es 5. Ajá, 5 más 1 son 6. Y en el otro me quedaría 24 sobre 5. Siguiente nos quedaría como más, sería fracción. Tendríamos nosotros 24 sobre 7. Menos sería fracción 24 entre 6. Y aquí, por ejemplo, ¿cuáles puedo simplificar, muchachos? Los dos. Sí, ¿no? Sí. ¿Sí? Los 3. Ok. Los 4 y los 5 y los 6. Ok. ¿Cuál es el otro? El de 4, ¿no? Sí, y el 5 y el 6. Ok, perfecto. Entonces aquí tendremos el 5 con respecto a este 5. Bien, el 6 también. Ok, con respecto a esta parte. Muy bien. Perfecto. Y bueno, esto nos va a quedar igual. Recordemos que solamente van a quedar los de morado, que sería menos 24, más sería fracción 24 séptimos. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, no lo puse entre 1 porque pues es 1, ¿no? Nomás. Bueno, podríamos simplificarlo y esto nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener igual, sería menos 24 entre 1, más sería 24 entre 7. Por lo tanto, esto nos quedaría como fracción. Sería aquí el 7, sería menos 24 por 7, 7 por 4 es 28, llevamos 2, 7 por 2 14, 15, 16, menos 168, más 24. Y esto es igual, nos quedaría menos fracción, y aquí tendríamos 168 quitándole 24, me quedaría entonces 168 menos 24, tendríamos nosotros menos 144 entre 7. ¿Dudas?
¿Sí vamos bien o no? Ustedes díganme. Yo chivo y bien. Ok, perfecto. Yo también, profe. Ok. Anótenlo, por favor, para que podamos continuar. Lo de colores parecen ositos cariñositos. ¿Cuál? Los números de colores parecen ositos cariñositos. Qué cruel eres, Blair. ¿Por qué? Pero bueno, me vas a extrañar en sexto semestre. No estaré contigo. Ni modo, ya le dije nos vemos en Alemania. Ok, muy bien. ¿Seguros que no hay dudas, muchachos? Como que ese silencio de ustedes me inquieta. Ah, no, es que se está analizando un poco, espero. Ok. Profe, entonces, si fuera 7, por ejemplo, primero se hace 4 por 7, ¿no? Bueno, si viene así la fórmula, ¿no? Sería 4 por 7. Y Ujú. luego sobre i más 1 menos 4 por 7 sobre i. Después de ahí, bueno, se multiplican los 4 por 7 y después de ahí ya se ponen los demás, ¿no? Que es hasta el Así 7. es. Y después de ahí ya se empiezan a sumar los de abajo y ya después empiezan como que a tachar los que son iguales, ¿no? Y ya nos quedan Exactamente. los normales. Ah, ok, va. Ujú. Bueno, sí es otro número, ¿no? Claro. Ok. Claro, aquí estamos combinando la parte de tanto límites como una suma. Ok, fíjense bien. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Espérame tantito, ya casi acabó. Ok. No olviden en confirmar cuando hayan finalizado, por favor. Listo, profe, gracias. Ok, perfecto. Bien, vamos a poner en este caso algunas sumas especiales. Y aclaro, se llaman sumas especiales porque, a ver, déjenme pongo algunas sumas especiales en notación sigma.
porque claro, son las que vamos a estar utilizando justo ahorita que veamos el problema de área. Entonces, déjenme aquí, voy a copiarlo. Y déjenme ponerlo de la siguiente manera. Bueno, la primera suma que nosotros vamos a establecer es la suma de los primeros n términos. Entonces, aclaro, esta suma se le asocia a Gauss porque según la historia dice, y aclaro, dice así la historia, que Gauss era un estudiante, era un niño muy inquieto. Entonces, un día su maestro, para tratar de calmarlo, lo puso a sumar todos los números, es decir, que sumaras del 1 más 2 más 3 más 4, y según esto lo puso a sumar del 1 al 100, según dice la historia. Y él dijo, pues el resultado sería 100 por 100 más 1 entre 2. Y entonces el maestro, como esperaba que, ustedes saben que en primaria hasta los mismos profesores les decían, vamos a hacer una plana o vamos a hacer los números desde el 1 hasta el 1000 de uno en uno. Entonces tenían que escribir 1, 2, y así hasta llegar al 1000. Entonces se habían impresionado justo porque Gauss pudo encontrar la respectiva fórmula. Aclaro, como matemático que soy, de pronto es como un poquito ambicioso pensar en eso, pero así nos dice la historia, está marcado, pero bueno, creemos lo que nos dice, ¿vale? Muy bien, entonces dice que la suma de todos los números hasta llegar a n se define como n por n más 1 entre 2. Eso quiere decir que si tú dices, ¿cuánto sería la suma desde 1 hasta 2? Sustituyes aquí 2 más 1 entre 2. Entonces sería 2 más 1 es 3, 3 por 2 es 6, 6 entre 2 te queda 3. Y sí es cierto, porque 1 más 2 te queda 3. Entonces, aclaro, nada más es como la fórmula que tenemos para la suma de los primeros n términos. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? Claro, esta fórmula se demuestra, que voy a poner la demostración en las notas. Ya si ustedes lo quieren checar, adelante, sin ningún problema. Otra de las sumas especiales es cuando nosotros sumamos al cuadrado. Es decir, nosotros tendríamos de pronto, ¿qué sucede cuando las sumas están? Entonces, se toma el cuadrado de cada uno de los números y se suman cada uno de ellos. Por ejemplo, 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado y así sucesivamente. Nos dice que la fórmula va a ser justamente n por n más 1 multiplicado por 2n más 1 entre 6. Y tenemos una tercera suma especial, que aclaro, esa es como será como un poquito difícil utilizarla porque nuestro objetivo es hallar la suma realmente. Es decir, pero aclaro, no nos interesa qué tan buenos sean ustedes desarrollando una suma, porque la suma al final del día se desarrolla con respecto a ciertos requerimientos que necesitamos de una función. Aquí suena un poquito extraño porque finalmente todo esto se refiere como a sumar algo que depende de una función. Pues eso nos quedaríamos sacados de onda porque finalmente esto es algo extraño y es algo como un poquito burdo en entenderlo, ¿sale? Muy bien. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Sí comprendimos cuáles serían las fórmulas? Sí, profesor. Ok, Sí, bueno. profe. Bien, anótenlos porque vamos a iniciar los problemas de área. Claro, esas fórmulas no se les olvide porque las vamos a estar ocupando en esta parte, por favor.
Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, muy bien. No sé si sea impresión mía, pero como que los noto como que no queremos trabajar. Hace sueñito, profe. ¿Mandé? ¿Qué hace sueño? Y frío. Pero ¿cuál frío si está muy soleado? No, es la luz en su foco, maestro. No, se los juro, está soleado. Noten. Ah, no se ve aquí. Está soleado, vean. Sí, se ve, profe, pero hace friecito. Ok. Bueno, fíjense bien. Este es el indicio de nuestra integral definida. Dice introducción al problema de áreas. Supongamos que queremos calcular el valor de la región sombreada. En este caso, mi región sombreada, estamos de acuerdo que sería un rectángulo. Entonces, en este caso, pues nada más quedaría establecido con respecto a la base multiplicado por la altura, porque así nosotros sabemos entender cómo se calcula el área de esa figura. Pero, ¿qué sucede de pronto si nosotros tenemos, claro, este no es necesario que la anoten? ¿Qué sucede si nosotros tenemos una función arbitraria que está acotada en un cierto intervalo? Es decir, que empieza en A y termina en B. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues una posible idea es dividirlo en rectángulos, es decir, como partir nuestra región en rectángulos a fin de poder obtener dicha área. Entonces, fíjense bien, aclaro, eso tampoco es necesario que lo anoten. En cálculo integral tenemos dos posibles formas de dibujar rectángulos. Tenemos algo que se llama rectángulo inscrito, que es el que está en la parte izquierda, y tenemos el rectángulo circunscrito. El inscrito es el que queda por debajo y el circunscrito es el que sobrepasa. ¿Sale? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda en cómo dibujamos rectángulos en nuestra función? No, ¿No? profe. ¿Sí vamos bien? Sí. Ok, anótenlo por favor para que podamos continuar. ¿Usted hace sus memes, profe? Así es, Ah, ya. Gracias. de nada. Páselos. Tengo bastantes de varias materias. ¿Y qué le dicen sus otros alumnos, profe, en sus memes? Miren, contradictoriamente preparé más para geometría analítica y en geometría analítica Y no dice ahí nada. se ve, ahí se ve. No, pero porque hace como 3 años yo estuve involucrado en la elaboración de un libro, que ese libro no se publicó aquí en México porque lo hice para la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, hice unas notas relacionadas con puros memes para enseñar geometría analítica. Qué padre, profe. Pero Hacen aquí ese libro. nunca, ¿Dónde se consigue el libro, profe? bueno, lo venden en las librerías de la Universidad Nacional de Colombia. Ah, no. Ujú. Por eso es que les digo, tengo muchos, pero para esa materia. Ahorita estamos como sus otros grupos, profe, ¿Cómo? todos callados. Así es. No sé qué tengan. Frío. Sueño y frío. Oh, pero ustedes están jóvenes. ¿Quién tiene sueño a los 17, 18 que ustedes rondan esas edades? Yo. Ya estoy Yo. viejo. Ay, otra vez Don Lael. Sí, Yo soy 52. 52, por favor, muchachos, están jóvenes. Me truena la rodilla cuando me agacho. Ay, por favor. Le Me truena duele la la sangre. rodilla cuando hace frío. No, ¿y cuál? Es que ¿cuál frío? Si está haciendo un sol. Pues aquí, Mi Se me casa es antoja un fría, profe, ¿qué cafecito. quiere que haga? el Pancho, no. Su rancho. Aparte, eso está en Alemania. Allá en Alemania es diferente. No estoy en Alemania ahorita. No.
Muchachos, yo a mis 30 años me siento libre, joven, que puedo hacer muchas cosas. Yo ya me siento acabado, profe. Ay, La por verdad. favor. Si ya están en preparatoria, ¿cómo se van a sentir acabados? No puedo dormir de tanto pensar en los exámenes que tengo que realizar. Ay, más el de cálculo. No, ese ya no. Ese ya sé que lo reprobé. Ay, no Profe, diga eso. ¿Qué pasó? hay un meme que dice, yo bien relajado después de terminar el examen de cálculo, que seguro voy a reprobar, pero ya es una preocupación menos. No, pero no digan eso, no les fue mal. El 6-9 grupal dice lo contrario. Bueno, eso sí, bajamos, pero yo creo que ya se deben de ver, o sea, en sí es un promedio que nos indica cómo van, pero recuerden, yo les dije el día lunes que es como lo más exacto posible que tenemos en nuestro grupo, o sea, nuestro grupo está bien, no como los otros grupos que están desfasados, pero justo porque no se sabe si sí se evalúa objetivamente o no. Ok, vamos a continuar entonces. A ver. Cuando dibujamos rectángulos inscritos, que recuerden, los inscritos son los que quedan por dentro. Entonces, fíjense bien, allí tenemos nuestra función y tenemos varios rectangulitos. Dichos rectangulitos, sabemos que el extremo izquierdo corta a la función, es decir, lo que está en la parte izquierda, y el extremo derecho queda por debajo de la función. O sea, hay un error allí. ¿Por qué? Porque evidentemente no se trata de aproximar, porque quedan huequitos allí. Y bueno, dice por debajo de la función y lo vamos a denotar como i menos 1. Sabemos que debemos de sumar todos los rectángulos, lo cual lo llamaremos sumas inferiores. Es decir, cuando sumamos rectángulos inscritos, todos ellos se les conocen como sumas inferiores. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Seguros que entendimos todo? No, yo sí me siento como Dora la exploradora, contestándome yo solo. Perdone, profe, es que ahorita lo ando viendo más o menos a ver qué onda. Ok. Estoy agarrando forma. Estoy Estamos agarrando, Profe. agarrando señal, estoy profe. agarrando señal. Ay, cálmense ustedes. No, no, no. Deje saco mis antenitas. Somos de las teles de antes, las cuadradotas esas. Entonces les tengo que pegar. Les para funcionar. Ojo, Unos es que dijeron golpecitos. son de las teles anteriores, las cuales yo recuerdo que se golpeaban para que funcionaran. Sí, ya le Cuidadito, salen porque unos. ahorita esas teles se mueren si las golpea, ¿eh? Ay, cálmese, por favor, como si ya fuera yo a golpearlos. Está bien, Si Ay, pues nunca los apenas he estamos golpeado. agarrando señal y ya nos quiere dejar sin funcionar. Además, yo nunca les he pegado. porque no nos Porque conoces, estamos en señor. línea. Bendito Dios. Voy a cambiar a la siguiente diapositiva, ¿vale? Ok, Sí, vamos profe. ahora con... ¿Qué pasó? Le decía que sí, profe. Ok, vamos a ver qué pasa con los otros tipos de rectángulos. Entonces, si tenemos nosotros el rectángulo circunscrito, recuerden, son los que quedan por encima de la función. Y entonces aquí dice donde el extremo derecho corta la función, ajá, y el extremo izquierdo queda rebasando a la función, ¿sale? Entonces, aclaro, es nada más que sobrepasan. Para este caso lo vamos a llamar I o un subíndice I, y sabemos que debemos de sumar todos los rectángulos, lo cual lo llamamos sumas superiores. Es decir, las inferiores son los rectángulos que quedan por debajo, que son los inscritos, y los circunscritos, que son los que rebasan, les llamamos sumas superiores. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí?
A ver, otra vez, por fin. A ver, tenemos varios rectángulos circunscritos para tratar de aproximar la función. Es como en el pan cuando nosotros lo cortamos por rebanadas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es decir, vamos a ir calculando cada una de las rebanadas y al final sumamos todo. Entonces, en este caso, cuando tenemos rectángulos circunscritos, eso significa que son rectángulos que sobresalen de la función. Aquí hacemos esta suma y bueno, claro, le llamamos sumas superiores. Y nada más lo único que me indica en el primer punto es que alguna parte queda rebasando y el otro va cortando a la función. No sé si con eso soy más claro, Lai. Sí, ya. Todo cool. Ok, Gracias. de nada. ¿Y después los cachos que sobran se le restan o algo, profe? Esa es una excelente pregunta. ¿Qué pasa con los cachos? Bueno, pues los cachos van a ser los errores que va a tener en mi función. Sin embargo, cuando hacemos el límite, cuando n tiende al infinito, es decir, sumamos muchos rectángulos, entonces ahí ya se va a mejorar, porque al hacer rectángulos más delgados, ¿estás de acuerdo que se van ajustando a la función? Ya, profe. Ujú. Gracias. De nada. Es como, por ejemplo, ustedes han hecho gelatinas a veces de las de vasito. Saben que si de pronto el vaso es muy grande, se genera pocas gelatinas, pero si el vaso es muy pequeño, generamos muchas gelatinas. Estamos nosotros en el caso cuando generamos muchas, infinitas gelatinas. Ujú. Es decir, cuando n va al infinito. Ujú. Sí tiene aplicación esto en la vida real, no se crean que no. Por ejemplo, aquí yo tengo un aromatizante y ya vieron, por ejemplo, la etiqueta que dice aquí. Sí, profe. Dice 99.9%. Exacto. ¿Han visto que algunos productos dice eso, eliminan 99.9%? Incluido el COVID-19. Exactamente. ¿Pero por qué creen que no eliminará el 100? O sea, ¿nunca se han preguntado por qué sucede eso? Pues porque hay muchos que no Garantía. se conocen. Eso podría ser una posible explicación, pero la idea, y más por ejemplo lo han visto en los detergentes, dice eso, o sea, me refiero a que es algo que es más usual verlo en un detergente. Ahí ocupamos un límite, porque si nosotros ocupamos el límite cuando tiende al 100%, significaría que necesitamos una cantidad infinita de recipiente o bien de el producto para poder, por ejemplo, si aquí dice que elimina el 99.9 de los gérmenes, significa entonces que necesitamos mucho rociador a fin de que sea que lo elimine completamente, pero eso es imposible porque recuerden que algunas bacterias son benéficas para nosotros. Ahí tienen, por ejemplo, el Yakult. Las bacterias que se tienen son benéficas para nuestro cuerpo, que son los que les llamamos lactobacilos, pero al final son bacterias. Ajá, exactamente. Ujú. Entonces, aclaro, por eso es que no eliminaría el 100%, porque eso significaría que eliminaría bacterias de pronto que son benéficas y parte para nosotros poder sobrevivir. Recuerden que, de hecho, siempre cuando o cuando un bebé dicen, sácalo, llévalo a la calle para que genere anticuerpos, justo para que su cuerpo aprenda a defenderse, por ejemplo, de la contaminación, del aire de mala calidad, ¿sí me explico? Entonces, por esa Entonces nos razón, da resultados no 100% precisos, no lo exactamente. aproximado. Ujú, Profe, entonces bien, podríamos tener gelatinas infinitas. exactamente. No, bueno, estás de acuerdo que no podría suceder. Ah, O sea, la cantidad de polvo que necesitas también es infinita. o sea, si tuviera infinito, sí tendría gelatinas infinitas. Exactamente. Ujú. Ah, pero si solamente tengo 1 kilo de polvo, no son infinitas las gelatinas. No, hay un número finito, pero sí es claro Ah, que si tú lo haces en vasitos pequeños generas más gelatinas que si lo haces ah, en esos vasos normales. ya, pues gracias. Ujú, ujú. Y aclaro, no es el único caso en el cual se ocupa estos problemas de aproximaciones o de sumas, ¿sale? Las sumas acompañadas con límites. Por ejemplo, ustedes han visto que de pronto en el Banco de México, que es la única institución otorgada, donde se pueden imprimir billetes. O sea, no significa que alguien diga, voy a mi impresora, imprimo billetes tras billetes. ¿Por qué no se podrán imprimir varios billetes? Porque diríamos intuitivamente, pues esa sería de pronto pues, si lo queremos llamar así, la solución de la pobreza, ¿no?
Porque al imprimir varios billetes, pues, ¿qué ¿Por la creen? Que pues, inflación? ¿mande? ¿Por la inflación? Venezuela. Exactamente. ¿Qué es la inflación? Es como, por ejemplo, si imprimen muchos billetes, entonces la gente va a tener más dinero. Por lo tanto, el comercio va a subir el precio y va a quedar igual. Exactamente. Ujú. Entonces, ¿podríamos imprimir infinitos billetes? Sí, eso sí es posible, pero económicamente no nos conviene. ¿Por qué? Porque creamos más problemas y en este caso sería uno de ellos es la inflación. Pero también creamos algo llamado la devaluación. Ujú. ¿Por qué creen que el lavado de dinero, por ejemplo, es algo ilegal? Porque en lugar de enriquecer a un país, porque si eso fuese, pues imagínense, todos imprimimos billetes a más no poder, ¿no? Pero no es de esa manera, porque si no, entonces empobrecemos más a nuestra región. Tanto, por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, algo que nosotros contabilizamos en México para ver qué tan pobre o qué tan rico es un país, lo determina el Producto Interno Bruto. Pero ese producto sería como todos los bienes que uno toma a consideración para generar el dinero. No se puede generar un Producto Interno Bruto al infinito. ¿Por qué? Porque eso significaría que estamos considerando situaciones como que alguien va e imprime dinero a más no poder. Uno puede pensar intuitivamente, ah, pues si yo imprimo bastante dinero, salgo de la pobreza. No es así. Ujú. Ahora, también tenemos otra situación como, por ejemplo, el narcotráfico no es de pronto una actividad legal y por consiguiente también sigue empobreciendo el país. ¿Por qué? Porque evidentemente, si nosotros pensemos de esas pastillas que les llaman tachas, ¿no? Aclaro, se utiliza a veces para fines medicinales. Recuerden, todos los medicamentos son drogas. Ujú. Entonces, ese tipo de medicamentos lo que hace es devaluarse tanto, o sea, lo venden tan barato a como lo vendería, por ejemplo, una farmacia. Ujú. Y bueno, aquí tendríamos la situación donde seguiríamos empobreciendo más a nuestro país. Y también, por ejemplo, la prostitución es algo que tampoco entra en el Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque finalmente lo que estamos haciendo es generar más dinero y creamos nuevamente una inflación. Ujú. Entonces, aquí, aunque ustedes no lo crean, estamos aplicando el contexto económico hacia los límites y a la suma de esos límites. Ujú. ¿Por qué creen que dicen, ahí quisiste doy la mala noticia a la él, que ya no podrás tener sugar mommy? ¿Por qué? Porque estás generando o estás empobreciendo más al país. Mi paper, me voy a Alemania a conseguirme No, una novia. Alemania. ¿Sale? Entonces, evidentemente por esas acciones, porque no se tienden al infinito, o bien queremos tratar de que sea al infinito, pasa justamente eso. ¿Por qué creen que nuestro país, si bien no es uno de los más pobres, pero no es tampoco el más rico? Por el PRI. No, ay, no por el PRI, sino por las decisiones que tomamos que pensamos que de pronto son las más sencillas. Por ejemplo, alguien que se dedica a la prostitución, reitero, no tengo nada en contra, simplemente desde el punto de vista económico, la prostitución no es, o sea, no estoy diciendo sobre la situación moral, porque ahí, bueno, pues ya quien decide, ¿no? ¿Qué hace con su cuerpo? Me refiero desde el contexto económico, no es conveniente porque quizás es una ganancia inmediata y es bastante, ¿no? Inclusive, por ejemplo, las personas que se dedican a ese tipo de servicios, están en el servicio local, que es, por ejemplo, las personas que de pronto, claro, personas porque estamos hablando de hombres y mujeres, personas que se ponen en una esquina, o bien están los otros que se anuncian en ciertas páginas de internet. Entonces, aclaro, por esa razón es que ellos creen que están ganando dinero, sí, pero mientras más ganan, empobrecen más al país. Son Porque las recuerden que... famosas Mande, mexicanadas. mande. Son las famosas mexicanadas que dicen los otros países de nosotros. Son soluciones Exactamente. de corto plazo que al momento sirven, pero después ya no. Y empeora el Exactamente, es problema. como para obtener un placer inmediato, ¿sí me explico? Sí, profe. Ujú. Entonces, aclaro, muchas veces se ha criticado de pronto la economía mexicana porque tenemos mucho para ofrecer, pero está mal distribuido. Es decir, por ejemplo, algo que en lo cual es súper famosísimo México es por su comida, pero evidentemente pues no hay como tal
una, ¿cómo les diré? Como una buena administración para que de pronto, si ahí metemos el límite, cuando tiende a cierto valor, digamos, pues vamos a explotar ahora, pensemos, no sé, las quesadillas. Entonces, que llevemos las quesadillas de pronto a otros lugares para que sean conocidos. Yo, por ejemplo, les he de decir que ustedes saben, hace como 4 años, yo tuve la oportunidad de viajar a Finlandia. En Finlandia fui al lugar donde según se cree que vive Santa Claus. Eso sí, hace un frío increíble. O sea, son temperaturas de menos 22 grados. Estaba yo que no aguantaba. En Finlandia, por ejemplo, llegó un momento, Finlandia es un país rico, pero llegó un momento en que justo había una tipo recesión y empezó a bajar, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo el país o cuál fue la estrategia? Tomó la parte de qué nos puede funcionar para poder activar la economía. Entonces, el activar la economía es poner el valor al límite para ver cuánto voy a ganar al final. ¿Qué pensarían ustedes que hizo para salir de esa supuesta pobreza? Porque digo, ni siquiera era pobreza comparado con donde vivimos, ¿no? Pero ellos ya estaban como paranoicos porque pensaban que iban a quebrar. ¿Qué se imaginan que hizo Finlandia? Imprimir más billetes. No, ¿Fueron más estrictos? no, sino crearon, claro, Finlandia de pronto no es tan reconocido salvo porque sabemos que en el norte de Finlandia vive Santa Claus. Pero sí, o sea, no es reconocido, o sea, sabemos que su sistema de educación es excelente, de hecho es el número 1 en comparación con el sistema coreano, que también es uno de los más sofisticados que se tiene. Pero lo que hizo fue, a ver, en educación no puedo hacer esto, porque si no implicaría quitarle dinero a la educación. Y eso sí, eso es algo que las personas de ese país no se pueden permitir. Es decir, ellos si hagan todo lo que quieran, menos no repercuta nada en la educación. Pero ellos lo que hicieron fue establecer lo que se le llama el turismo negro. ¿Qué era el turismo negro? Bueno, el turismo negro es ir a los lugares donde se asume que pasaron como historias de espanto, donde se cree que hubo ciertas posesiones demoníacas. Y créanme que la economía aumentó porque todos estaban más enfocados hacia el morbo de ir a tal lugar donde pasó tal suceso. Entonces, a pesar de que de pronto, y justo por la ubicación geográfica, mayor parte del año hace frío y aparte, yo llegué en un momento donde estaba casi todo oscuro, donde eran las 4 de la tarde y parecían las 7 de la noche, porque evidentemente por la inclinación de la Tierra el sol no estaba. Entonces, para pensar en que vámonos a las playas para activar la economía, no es así. Entonces, creo algo que se llamaba el turismo negro. Ahí está un límite. Es decir, nuestro límite era ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo yo llegar a tener para poder reactivar la economía de un país? ¿Preguntas hasta aquí? Ahí está la aplicación de los límites. Créanlo o no, es una aplicación de. México es uno de los, por ejemplo, ¿ustedes sabían que México es uno de los países productores de telenovelas? Yo sí sabía. Ok, ¿sabían que en el 98 al 2003 la máxima representación de la economía, es decir, lo que sostenía más al país eran las telenovelas que se vendían al extranjero? Yo no sabía eso. ¿Por qué creen que Thalía se volvió tan famosa? Por sus novelas. Exacto, sí, o sea, suena como de risa, pero ahí ubicaron un límite, es decir, a ver, ven que de pronto las telenovelas de Thalía era María y le ponían otro nombre, María tal, y la historia siempre, aunque a pesar de que era la misma, donde era la chica pobre que al final se volvió refinada y sofisticada y se casó con el galán de la historia, tuvo tanto impacto y todas las historias fueron de esa misma naturaleza, seguían esa línea, pero a pesar no las veíamos repetitivas, ¿sí me explico? O sea, y yo no creo que ninguno de ustedes lo haya visto, porque seguramente sus padres o algunos familiares solían verlos, pero créanme que del 98 al 2003 fue lo que sostuvo la economía de México. Fue lo que le daba más impacto por la venta hacia otros países. ¿Más que el turismo? Más que el turismo. Sí, porque todos decían, quiero ver la historia de María, qué pobrecita, estaba en la pobreza, sufrió mucho, pero después empezó con
a refinarse, a volverse más sofisticada y Más pudo que salir nuestro petróleo y adelante. nuestro Con el litio, jefe de la empresa. Exactamente. tuvo más eso que el litio y nuestro petróleo y toda la Exactamente. comida que vendemos. Ujú. Ah, claro, del 98 al 2003. Ahora sí, las telenovelas mexicanas, pues sí, han decaído. Aunque déjenme decirles que en el último reporte económico sobre el Producto Interno Bruto, La Rosa de Guadalupe hizo que no cayéramos en una gran recesión por lo de la pandemia, ¿eh? Ahí está el dato. Aunque los capítulos no sean absurdos, vean qué tanto tiene, ¿no? Ok, bien. Continuamos entonces como una generalización de todo lo que se estudia con respecto a límites y esto va más enfocado en mercadotecnia. Ujú. Ok, bueno, en los problemas de áreas, ¿qué necesitamos saber? Bueno, supongamos que tenemos una función f de x, aquí la función se puede traducir hacia las gelatinas, hacia las telenovelas que produjo Thalía, etcétera, en un intervalo AB. Por eso yo les decía, del 98 al 2003, tenemos ahí un intervalo, ¿sale? Elegimos una partición. La partición, si lo vemos como las telenovelas de Thalía, serían todas las que hizo María de no sé qué, María de tal, María de... Ahí está, todo, todo, todo. Esa sería nuestra partición, ¿sale? Donde, en este caso, x0 es A y xn es igual a B, ¿sale? O sea, estamos definido el intervalo izquierdo y el extremo derecho. Aquí hay otra cosa que quiero comentarles. Aquí está escondido, muchachos, si ustedes quieren hablar sobre publicidad. Se ocupa también el cálculo integral. Entonces, por ahí se los dejo a ver quién quiere ese tema y lo abordamos. Ok. Ay, espérenme, porque aquí, bien. La base de cada rectángulo, es decir, no importando cuál sea el de la suma superior o inferior, tendremos que va a ser, lo llamamos triángulo X, dice que va a ser B menos A sobre N. Es decir, hacemos una proporción. Tenemos B, el extremo derecho menos el extremo izquierdo, y lo dividimos entre la cantidad de rectángulos. N es la cantidad de rectángulos que vamos a necesitar, ¿vale? Y bueno, aquí dice donde N es el número de rectángulos en la figura. Contextualizado a estos problemas donde vemos las telenovelas de Thalía, hacemos un promedio de cuál gustó más, porque ustedes saben que están las repeticiones de la misma. Inclusive en este tiempo, en tiempos de pandemia, pusieron como las más populares de Thalía. Vean, se está ocupando el cálculo integral para algo tan simple como es la publicidad. Wow. Bien, ¿qué pasó? Wow. Sí, pues es que en verdad, aunque no lo crean, se ocupa esta cosa que es tan abstracta, puede tener su respectiva aplicación. ¿Por qué creen que TikTok es muy famoso? Pues por la publicidad, porque te haces como adicto a estar viendo videos. Exactamente, pero esa adicción, si lo queremos ver así, es porque los videos duran de 1 a 3 minutos. Creo que hasta donde entiendo 3 es el máximo. Duran 15 segundos, 60 o 3 minutos. O lo que Ok, quieras ok. de un minuto. O lo que quieras de un minuto. Oh, entonces vean, o sea, nos da como esa apariencia en que necesitamos ver más. ¿Juegan con nuestras mentes? Sí. Porque noten, hay videos que luego aparte ni siquiera tienen nada que ver, ¿no? Tenemos algunos que se consideran que son de ese mundo de TikTok, pero a veces vemos su contenido y está así como, ¿y esto qué, no? Pero a veces el hecho de verlos les genera a ellos ganancia. Arroba Ok. Eric. Cálmese, no digan eso. No, Eric, hace Es que TikTok, Eric es profe. Por eso lo digo. Sí, profe, soy TikToker. Ah, ok. Ah, Ay, perdóneme, sí, hay perdón. cosas bien raras. Ok. Pues a ti no te gustan, pero a Ay, 69. ya, Eric, tranquilito, Ay, perdón, profe. porque luego se empiezan a pelear como marido y mujer y no. Dios me libre. Eric, tranquilito, por favor. Está bien. Ok.
Bien, ok. Voy a cambiar de diapositiva a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok. Espérame tantito, Bueno, por favor. ok. Apúrele, por favor, para que podamos continuar. No sé por qué me lo está poniendo así. Bueno. Listo, gracias. Ok, gracias a usted. Muy bien. Bueno, ¿qué necesitamos también saber? Bueno, si consideramos cualquier rectángulo, tenemos lo siguiente. Si nos enfocamos por sumas inferiores, entonces tenemos que considerar la expresión a más i menos 1 multiplicado por triángulo X. Recordemos que triángulo X es la base de nuestro rectángulo, que sería b menos a sobre n. Recuerden, todo esto, ¿para qué se hace? Para tratar de aproximar una función mediante rectángulos, tenemos que definir su base multiplicado por su altura. La base ya la tenemos, que es triángulo X. Y si nos acercamos por sumas superiores, entonces tendremos a más i por triángulo X. Y aclaro, desde la perspectiva visual, es mucho más sencillo manejarlo por sumas superiores que por sumas inferiores. Porque vean que ahí tiene i menos 1. Ahorita vamos a hacer un ejemplo para tratar de ver qué significa esto. Y la altura del rectángulo será la evaluación de cada rectángulo en la función. ¿Por qué? Porque sabemos que el rectángulo tiende a tocar a la función. Entonces, el tocar significa que se evalúe allí. Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Sí, vamos bien o no? Sí, profe. Ok. Daniela Michelle, una pregunta. De los dos que me enviaste, ¿puedo asignar, o sea, el que yo quiera o tienes alguno en particular con respecto a tu modelo? ¿No está entonces? Ok, bueno. Ay, no podía prender mi micrófono, profe. A ver, dígame. Ay, pero... Dígame. De lo de la exposición, ¿verdad? Que es que, o sea, yo tenía la duda de cómo lo podíamos organizar. O sea, tenía la idea de lo de la medicina y lo de la música, pero no, como que no sé cómo aplicarla. Pero en la música en particular, ¿qué? ¿Usted canta? ¿Usted toca algún instrumento? ¿Es nada más como la elección de la música que a usted le guste? ¿Qué es realmente en la música? Ajá, o sea, como la manera, no sé si de hacerla o si lleve algo así, pero, o sea, nuestra prioridad es la medicina en sí. Ok. Por ejemplo, de la música, ¿qué música le gusta? A ver, pues, a ver, Isa, ayúdame. Pues de todo, o sea, no sé, la salsa, por ejemplo. Ok. Te podemos buscar los acordes para que podamos identificar cuándo se trata de una salsa. Ok, o sea, pero ¿cómo sería? Más o menos. Sí, bueno, tendríamos que terminar bien de ver esta parte de del cálculo integral con respecto a la integral definida y en particular para las sumas, para tratar de aproximar un sonido y que dicho sonido uno le recuerda a la salsa. ¿Sí me explico? Ok. O sea, generalmente, por ejemplo, si, por ejemplo, ¿usted me puede indicar qué acción estoy realizando? O sea, ¿Usted qué como me diría? Sí, ¿qué estoy haciendo? O sea, el sonido que usted está escuchando, ¿con qué lo asociaría? Pues con bailar. Ok, podría ser bailar, pero el bailar está implícito el aplaudir. Y si yo, por ejemplo, hago el siguiente sonido, ¿qué entiende que estoy haciendo?
Ujú. O sea, ¿cómo relacionamos ese sonido? O sea, ¿qué estoy haciendo? Pues no sé, o sea, sería interpretar. Ok, pero bueno, en sí estoy chasqueando los dedos, ¿estamos de acuerdo? Ajá, sí, sí, sí. Pero aclaro, o sea, ¿cómo se puede interpretar? Bueno, si ya le ponemos una canción, a ver, por ejemplo, interprétate una canción. ¿Qué? Voy a ¿Cómo? poner perreo. Canta algo, ¿Un canta perro algo, qué, lo que tú profe? quieras. ¿Un perro qué? Canta algo, lo que tú quieras. A ver, Que se la no sea pongo si obsceno. quiere. Ok, podríamos nosotros asimilarlo o bien tratar de reproducir el sonido con nuestras manos. A ver, otra vez, Lael. ¿Otra vez lo pongo? Bien. Ahí va. Serían los chasquidos más lentos para tratar de seguir la armonía. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, Lael. ¿Sí me explico? Pero una canción mucho más rápida tendríamos que hacerlo así, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Ajá. O bien puedo asignarte en la música los pasos de baile. También podría ser. O sea, ¿cómo identificamos que un paso se puede bailar hacia la salsa y un paso está enfocado, por ejemplo, al ballet? En el ballet el movimiento hasta de manos es un poquito más sofisticado, es más suave. Ok. Ujú. Pero sí le pido que me indique cómo, o sea, qué sería específicamente. Ok, entonces se lo pongo en el correo. Bueno, en un Por correo, favor. ¿no? Ok, gracias. ¿Vale? Bien, continuamos. Profe, Dígame. sería lo mismo con la tornamesa, ¿no? Algo así como con la tornamesa. Así es. Ah, ok, vale. Ok. Bien, continuamos. Bueno, entonces el área de una región por sumas inferiores, aclaro, porque son rectángulos inscritos, sería el límite cuando n tiende al infinito de la expresión la suma desde igual a 1 hasta n de b menos a sobre n por f de a más i menos 1 por triángulo x, ¿sale? Donde el triángulo x sería b menos a entre n, ¿vale? Entonces, porfa, anoten esa primera fórmula y ahorita vamos a definir para las sumas superiores. Ahora, ¿cuál vamos a utilizar? Yo sugiero las sumas superiores. Yo voy a hacer un ejemplo en clase sobre cómo utilizar las inferiores, pero no se las sugiero porque el hecho de que ya lleve i menos 1, o sea, esta expresión, sí es algo grave. ¿Por qué? Porque al final implica que tengamos que hacer más cálculos. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Profe, ¿y si eligiéramos, Bien. por ejemplo, ya vi que le había puesto que era música o medicina? Ujú. Medicina como más hacia, por ejemplo, no sé, o sea, se me ocurría como, no sé, las dosis de los medicamentos, un ejemplo. Pero, o sea, no sé cómo enfocarlo. Bueno, podríamos por proponer como la administración de un fármaco, sería muy parecido al modelo que le voy a asignar a Monse, porque ella también me Ok. pidió uno sobre medicina. Aquí tendríamos, o sea, podríamos tener un modelo en general, pero la situación es verificar qué medicamento queremos. Por ejemplo, pensemos, si le asigno a Monse el Alka-Seltzer, entonces el punto es, o el sal de uvas, ¿cuál es la efectividad? ¿En cuánto tiempo puede realizar como la acción de que nos quita el dolor de estómago, de pronto el reflujo, no sé, los padecimientos que cure ese tipo de cosas? O bien, si nos enfocamos en el ibuprofeno, el ver en qué momento empieza a actuar y hasta podríamos dividirlo con respecto a que tú sabes, por ejemplo, que el ibuprofeno se toma acorde a la edad o bien algunos en la tabla que se tiene atrás del medicamento se refiere a la parte de cuánto pesa y decir peso, no estoy hablando del peso físico, sino el peso referido a la masa, cuál sería la masa de la persona. Porque, por ejemplo, en niños sí es muy delicado administrar el ibuprofeno porque se tiene que considerar la edad.
No le puedes dar a un bebé 5 mililitros de ibuprofeno, si no lo tiendes a asesinar. Ah, ok. Por ejemplo, es que creo que eso nos gustaría más que la música. Bueno, como lo voy a decir con mi compañera, Ok, creo que es algo que nos gustaría más. ok, perfecto. O sea, entonces, ¿qué seleccionaríamos? ¿Algún fármaco? ¿O o sea, esa es la idea? Bueno, ustedes, bueno, yo les puedo asignar el método en sí, o sea, el general, y ustedes lo adaptan con cierta información que vamos a tener sobre el medicamento. Entonces, aquí, ¿qué funcionaría? Que de pronto, evidentemente, yo no les puedo pedir un antibiótico porque el antibiótico únicamente se vende por receta, pero sí pensar en algún fármaco como, por ejemplo, pensemos un Tapsin, ¿no? Que es para la gripe, o bien pensar en alguna marca, una aspirina. Ya El después lo podremos paracetamol, ir profe. adaptando. Pero, ¿mande? El paracetamol. Ok, paracetamol también podría ser. Sí. No sé, Monse de Jesús. A ver, ¿estás aquí? Sí, profe. Ok. ¿Tú ya habías pensado en alguno? O sea, en algún medicamento en particular. Sí, bueno, es que tengo un montón. Ok, ok. Si tienes un montón, bueno. Por No ejemplo, he hecho uno en sí. entonces tu compañera puede escoger el paracetamol. Ese tú no lo ibas a elegir. Ah, no, yo no, ese no. Ah, ok, ok. Entonces queda entonces el paracetamol. Ah, claro, a las dos va a ser el mismo modelo, pero lo tienen que adecuar. Ahora, ¿por qué les pido el medicamento que tengan? Porque vamos a sacar los datos de la tabla que viene atrás. Ok, sí, nos quedamos con paracetamol. Ok, bueno, efectividad del paracetamol. Sí. Ok, bien, vamos a cambiar de diapositiva para ver las sumas superiores. Es lo mismo, nada más que va a ser, en lugar de la altura, va a ser A más I por triángulo X, ¿sale? Donde triángulo X es B menos A sobre M. En conjunto, ambas sumas, es decir, tanto la suma superior como la suma inferior, se le conocen como sumas de Riemann. Esto es en honor al matemático Riemann, quien las creó y basándose justamente en estar como acotando una función con distintos rectángulos, ¿vale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? Aaron, te debo las demostraciones de por qué se hace esto, pero no son tema de educación media superior, porque nos faltaría ver a lo que se le llama el método de inducción para demostrar una propiedad, y ahí es ahí donde entra para demostrar la suma de Riemann. Lo hacemos construyéndolo intuitivamente. Sí, entiendo, está bien. Aunque sí está para de ver eso. Así es. Sí, en la fórmula de inducción sale mucho más rápido, no tengo que estar construyendo nada, pero lo hago como lo hizo Riemann en su momento. Ok. Oiga, profe. Dígamela él. Y si, por ejemplo, yo quiero así como o sea, así de música, pero así como con la tornamesa. Pero en particular, ¿qué quiere de la música? O sea, ¿bailarla, cantarla? No, o sea, como o sea, así nomás, o sea, por ejemplo, Te no voy a sé. asignar un modelo sobre baile, nos vas a presentar un Ay, baile. no quiero bailar, no sé bailar. Le bailo, si quiere la de... Que hagas un le TikTok. Tú estás así, Ya la cantaste, ya, hay que entonces. Déjame anotar. No. Para que no se O me sea, yo olvide. sé bailar, o sea, le bailo si quiere la de Pidididi Bam, no es cierto. Esa, Ana de Selena, entonces. La carcacha, Exacto. papacito. Y la cargas también. La pongo si quiere. Es tu modelo, es tu calificación. No, ahí vemos. Ahí le mando mi modelo. Ok. Déjeme, le pienso bien porque ni siquiera sé qué quiero. Pero ya te lo asigné, vas a cantar y bailar. No, ¿cómo cree? Le voy a bailar la carencia. Piensa bien en la música, si no te asigno una música de coro, es decir, de coro celestial, e inclusive te vamos a pedir tu disfraz de monaguillo. Perro católico, profe. Ay, no era en ese sentido la L. Existe la L. Sí existe el perro católico, búscalo. Claro que no, ¿cómo creen que? ¿Quiere que se lo ponga? No, porque luego esas letras son. No, es una parte. No son católicas, profe. ¿Cómo? Son católicas. Ajá, pero ya imagino Me va a qué perrear a será eso. Diosito.
Ya sé Te lo que... pongo. No. La L. No. Le juro que no está La- grosera. Se lo prometo, La mira, escuela es escuchen. No. laica. No. Luego, No. La L. No. La L. ¿Qué es esas cosas? No, qué barbaridad. Pero es que es católico ese, No, profe. pero ¿cómo? O sea, ¿cómo se inventan nuevos géneros de perro católico? Por favor, santo mío. Pero bueno, la evolución de la música. No antojen. Eric. Ok, fíjense bien. Claro, son muchas fórmulas las que establecimos, sí, pero vamos a tratar de aproximar el área. Fíjense bien. Déjenme poner el primer ejemplo. Dice aquí, encuentra el área bajo la gráfica f de x es igual a x más 2 sobre el intervalo 0, 4 con 12 rectángulos. Entonces, esta es una de las primeras aplicaciones que podamos a tener. Claro, esta aplicación la estoy viendo por si alguien se anima a hacer el de la parte de como publicidad. Y podríamos tomar, por ejemplo, obviamente esto no va a ser como nosotros lo vamos a realizar ahorita, sino va a ser un poquito más sencillo. Entonces, fíjense bien. Vayan anotando el siguiente problema. Déjenme conectar mi computadora al tomacorriente. Y ya me está pidiendo si no se va a descargar. A ver, vamos a sumas, ejercicios de sumas de rima. Ok, perfecto. Muy bien, un momento, déjenme conectar mi computador. Ay, no, qué cosas se inventan hoy en día. Yo nada más escucho a Julieta Venegas, profe. Pero con Bad Bunny. Ok. Digo, no se discrimina ningún tipo de música. Si alguien en verdad quiere la recomendación de la EL, está bien, digo, pues tengo yo que ser abierto ante las aplicaciones. Ay, Dios, qué cosas. ¿Tú quieres hablar sobre el amor, Hugo? sí, profe. Ok, específicamente, ¿qué quieres hablar? En lo que yo pongo aquí mi ecuación. La verdad todavía no sé muy bien, profe. ¿Qué me recomienda? Ok, por ejemplo, no sé, la durabilidad de una relación, no sé, en un matrimonio, dependiendo de algunas variables, si es que puede o no funcionar. Oh, ya. Sí, Carlos, por ejemplo, los gráficos que manejan, inclusive eso será parte de nuestros problemas de sólidos en revolución. Quizás el crear un gráfico. Bueno, a ver, fíjense bien, muchachos. En este caso, por ejemplo, no lo vamos a concluir el ejemplo el día de hoy, porque evidentemente ya vieron ya. Claro, nada más mándenme mensaje porque claro, los mensajes de aquí de Zoom se olvidan, ¿no? Entonces, porfa, nada, envíenmelo por correo para que lo puedan formalizar. Si todavía no tienen una idea, nada, síganme. Por ejemplo, ahorita como Hugo, del amor, pero no sé qué, ya yo les doy como varias inferencias y sobre eso otra vez nos escribimos por correo y ya me van diciendo qué, ¿sale? Es que el amor es algo que es tan volátil. Ok. Muy bien, muchachos. Fíjense bien. Nos dice con 12 rectángulos. Aquí, como no nos especifica si lo hacemos por sumas inferiores o superiores, yo voy a elegir las sumas superiores. Para ello, yo les decía que si ustedes conocían un programa llamado GeoGebra. En este tipo de programas, déjenme ponerlo aquí, GeoGebra. Ok. Claro, este programa es de libre uso, o sea, no se requiere de pronto que compren una licencia, etcétera. No, nada de eso. Fíjense bien, nuestra función, primero tenemos que graficarla. Claro, todas nuestras funciones vamos a tener que hacerlas justo en esta plataforma, ¿sale? Vamos a colocar aquí, en donde dice entrada, ponemos una F, paréntesis, X, igual,
y colocamos x más 2. Ahí está nuestra función, x más 2. Ahora, nuestro intervalo va a ser definido desde 0 hasta 4. Es decir, si lo pensamos de alguna manera, déjenme ponerlo así, función, y ponemos f desde 0 hasta 4. Prácticamente quiero tomar este pedacito. Déjenme ponerlo en otro color. ¿Sale? Y déjenme quitarle la etiqueta. Aquí está. Y tendríamos aquí en mostrar etiqueta. Entonces, ese pedazo, el que está marcado con azul, es el que necesitamos. Ahora, tenemos que aproximarlo, reitero, por sumas superiores. ¿Con cuántos rectángulos me dice? Con 12. Entonces, fíjense bien, déjenme poner aquí suma superior. Tendremos la función f desde 0 hasta 4 y tendremos aquí que necesitamos 12 rectángulos. Entonces, fíjense bien, en este caso, no, pues sí, ok. En este caso, ya me está mostrando aquí la parte de los rectángulos. Noten cómo, fíjense, aquí nada más voy a hacer una prueba. Claro, mañana voy a empezar bien este ejercicio. Si nosotros hiciéramos, a ver, Aaron, dime una cantidad de rectángulos que tú quieras conocer aquí. O sea, la cantidad. 10. 10. Ok, no nos funcionó. Nos falta todavía porque se sigue sobrepasando. A ver, otra cantidad. Más o menos. Como, bueno, menos ya sabes que no funciona. Tendría que funcionar hacia arriba. Entonces 20. Todavía, a ver, inténtale. No le temas a los números grandes. 20,000. 20,000. A ver, son 20,000. Wow, se hicieron rectángulos minis. ¿Por qué? Porque están muy acercados, ¿sale? Pero a ver, vamos a ver un número más pequeño. ¿Cuánto me decían? A ver, con 100. Noten con 100 es como ya se va particionando y noten por eso que cuando tendremos a ir al infinito, no importa, porque al final estos rectángulos se van a hacer cada vez más delgados. Es como si nosotros tomáramos el pan y lo cortáramos en rebanadas más y más y más delgadas. Bien, sí queda claro, bueno, aquí, bueno, tendremos nosotros que serían con 12, según nuestra imagen, pero sí va a haber cierto margen de error. ¿Por qué? Porque al final tendríamos nosotros que se van sobresaliendo dichos rectángulos. ¿Preguntas hasta aquí? Entre más rectángulos es mayor el factor de que se aleja lo más cercano posible al resultado. Exactamente. Por eso, en el ejemplo que yo les ponía sobre el por qué no en los empaques el detergente dice el 100%, es justamente porque si tuviéramos el 100%, es decir, la totalidad de todos los rectángulos, entonces nuestra ropa quedaría impecablemente limpia. Les quiero recordar que, aunque utilicen mucho jabón, la ropa no queda limpia. Eso es una mentira, ¿vale? Entonces, aquí aclaro, mientras más jabón utilicemos, sí, en efecto, se entiende que va a mejorar la ropa y todo, pero aclaro, aquí tenemos que considerar otros factores como el desgaste por el lavado, porque recordemos que no todos utilizamos ropas de diseñador. Entonces, en las ropas de diseñador, como se eligen materiales, entonces evidentemente son más resistentes a las lavadas. Entonces, ojo, aquí nada más voy a tener esta parte donde estoy graficando mi función, estoy diciendo que voy a ir desde 0 hasta 4 y voy a tener 12 rectángulos, ¿sale? Mañana vamos a encontrar cuánto sería el área de esta función, ¿sale? Y así es como empezamos a definir la suma de Riemann en conjunto con la integral definida. Yo espero ya mañana tener la parte de la integral definida bien establecida. Otra cosa antes que se me olvide, recuerden que el día lunes no tenemos sesión justo por la parte del descanso por el 20 de noviembre, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿No? Bueno, pues de mi parte sería todo. Cuídense mucho, mediten todo esto que tiene mucha aplicación, no solamente las aplicaciones usuales o a física o a ingeniería, también tenemos más. En verdad, no crean que el hecho de que se haya creado con Thalía varias telenovelas es nada más porque sí, ¿vale? Piensen en esa parte y nos vemos el día de mañana. Que las demás clases les sean amenas. Hasta luego. Hasta luego, profe.
Sí, hasta luego. Bye. Bye. Sí, claro, César. Bye, cuídense. Profe, aún así le mando lo del tema. Por favor. Ok, gracias. Profe, Dígame. te voy a decir la verdad. Ujú. Yo la última clase me salí porque tuve unos problemas. Ujú. Estoy yendo al médico. De hecho, ahorita a las 6 de la tarde tengo visita, bueno, tengo la reunión en Zoom con mi médico. Entonces, yo voy a tener que ver la repetición de la clase, profe, para poder mandarle lo del correo, profe. Ah, sí, no, no te preocupes. Sí, porque la verdad es que sí dije, ay, la clase, pero pues ya era urgente, profe. Si Ok. quieren, le mando el justificante de que sí estoy asistiendo al médico, porque no vaya a pensar que ando de broma. Ok, no, no te preocupes. Sí. Y entonces yo voy a tener que ver la repetición y ya después le mando el correo, profe. Sí, por favor. Sí, claro. Ujú. Gracias, Miss Bye. Bye, cuídense. A ver, dígame, Tania. Ay, ¿me escuchan? Ujú, Es que, bueno, yo tenía una pregunta. ujú. A mí me interesa el tema de la medicina forense, Ujú. pero, no, o sea, ¿me podría explicar cómo usted nos va a ayudar? Ah, mire, por ejemplo, yo le voy a asignar el modelo, que el modelo no es otra cosa más que seguir la función de enfriamiento de Newton, así se le llama a ese modelo. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que voy a hacer es, vamos a adaptarlo con algún tipo de, alguna información que necesitamos, claro, todo será de manera respetuosa, de algún asesinato que haya pasado. Entonces, reitero, por ejemplo, el decir a qué hora se encontró el cuerpo, en conjunto en cuál era la temperatura. Yo nada más necesito el tiempo, la hora que se encontró y la temperatura a la que estaba y con eso podemos determinar la hora que murió. Ah, ok, ok. Ujú. Pero es Ok. mediante una función que ya es conocida, solo lo estamos adaptando con respecto a nuestros parámetros. Y, por ejemplo, es que no sé cómo, o sea, usted nos va, o sea, ¿cómo nos va a orientar usted para que la exposición quede como que al 100? Yo les iré pidiendo los avances cada semana y sobre eso revisaré en el tablón. O sea, eso también va a ser parte de su tarea. Revisar los avances, el decir, por ejemplo, yo te puedo indicar, a ver, investígame el asesinato, por ejemplo, el que hubo reciente en 2018 sobre una familia donde se suicidó toda completa. Y de hecho la temperatura a la que estaban era de casi ya 20 grados y los encontraron a las 7 de la mañana, por ejemplo. Entonces, tu trabajo va a ser, investigas, hasta hay un documental en Netflix, creo, investigas todo lo relacionado a por qué los encontraron así. Y bueno, es que de hecho fue parte de un ritual que hicieron, pensando que iba a llegar ya un dios. Ujú. Entonces tú vas a investigar toda esa parte, ya me dices, ya lo terminé y te digo, ahora calcula, por ejemplo, a qué hora murió. Entonces tú vas a hacer el retroceso en el tiempo, es decir, vas a decir que si lo encontraron a las 7 de la mañana, tu tiempo inicial o tu T igual a 0 era a las 5 de la mañana, pero tú tienes que llegar a en qué momento la temperatura era 36 grados, que es la temperatura que se considera cuando alguien está vivo. Entonces vas a ir a hacer tu retroceso, a ver, si fue a las 7 de la mañana, ¿cuál era la temperatura a las 6 de la mañana? Entonces, ese T es igual a -1. Y así te voy a ir dando como varios cálculos. Ujú. El último paso va a ser que tú grafiques la función que vas a utilizar este programa. Por eso les preguntaba si lo habían conocido. Si no, vamos a estar trabajándolo en esta última parte, porque son aplicaciones. Entonces, tu última parte va a ser graficar la función y eso va a ser en todos los modelos. Van a tener que graficar y sobre la gráfica me van a tener que decir cómo lo interpretan. Que evidentemente, como estamos hablando de la ley de enfriamiento, nuestra curva tiende a irse hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque va decreciendo. ¿Sí?
Sí, ok, sí, ya entendí. Ok, digo, sobre la marcha estaremos viendo todos los detalles, ¿eh? No se angustien. Yo espero este fin de semana ya poder empezar a asignar los modelos. Ok, profe. Ujú. Muchas gracias. ¿De nada? Profe, ¿le puedo comentar lo que iba a decirle? Sí, dígame, César. Perdone. Yo trabajo con Granados López y tenemos una propuesta sobre la trayectoria de un proyectil disparado desde un punto X hasta un punto Y, enfocado Ujú. principalmente a las armas. Y queríamos saber si es que es como algo que hizo ¿Con quién va a trabajar? A ver. con Granados López. ¡Wow! Nada más no disparen aquí, ¿eh? Nada más teóricamente. No, profe, no. No prometemos nada. No, ¿cómo me dice eso y en plena grabación? Ah, ¿sigue grabando? Sí. Ups. Pero entonces sí queríamos saber si es que sí se puede como relacionar de una manera muy cercana a lo que es cálculo integral o deberíamos como enfocarlo a diferentes cosas. No, inclusive es el movimiento ya sea en rectilíneo o el rectilíneo uniformemente acelerado, en particular el parabólico. Pero sí, podemos nosotros seguir la trayectoria de él. Ok. Conociendo, por ejemplo, la aceleración en la cual se lanza. Aquí tendremos que investigar de pronto qué tanto se acelera la bala con cierta arma, porque de ello depende la eficacia. Sí. O sea, con que tengamos la aceleración es más que suficiente. Ya veo. Entonces, para ahorita la propuesta está correcta, ¿cierto? Ok, ya me lo enviaron. Creo que sí, por ahí vi un correo donde tenía sobre armas. Sí, se lo mandó mi compañera. Ok, perfecto. Reitero, lo checo este fin de semana y ya les voy asignando como los modelos o qué tienen que empezar a investigar. Muchas gracias, profesor. De nada. Hasta luego. Bye, cuídense.